No, el ejército no ha invadido la Comunidad Valenciana, pero sí el antiguo cauce del río Turia durante este fin de semana. Otros vehículos y un poco. Y mientras los pequeños disfrutaban de un día en el ejército, a la otra parte del río se desarrollaba una dura batalla que nos remonta hasta la Guerra de la Independencia. Francesas. Se va a utilizar. El reino de Nápoles, aliado, era el hermano, el rey de Nápoles era el hermano de Napoleón, aliado de las tropas francesas, que son los que van blanco y rojo. ¿Vais a hacer otra vez otro año? Por eso. Luego también, no solo hago la misma, o sea, me fijo y me instruyo también en las otras funciones por si alguna vez falla el compañero, pues me tocaría a mí hacerlo eso, o sea, por eso no hay problema. Antes siempre sabemos cada uno qué es lo que tiene que hacer. Ellos no son militares, pero han trabajado codo con el personal del ejército para recrear al detalle cada una de las batallas que se han llevado a cabo durante 2 días. Los combates consisten en unos choques frontales entre infantería y caballería. Esos combates simulan cómo unos repelen. Aunque lo de este fin de semana ha sido solo un aperitivo, el próximo día 19 de diciembre el Paseo de la Alameda acogerá una parada militar como punto y final a la conmemoración del 300 aniversario del Regimiento Lusitano.